Ben, pois xa para casi rematar esta xornada do 40 aniversario de Vamad Galicia, vamos dar comezo á mesa de debate sobre principios democráticos e participación cidadá en arquivos e bibliotecas, con representantes de asociacións de bibliotecas e arquivos, principalmente do norte de España. Vou presentar os integrantes da mesa, comezo pola miña esquerda. Primeiro temos a María Teresa Delgado Sánchez, jefa del Servicio de Partituras en la Biblioteca Nacional de España y secretaria de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID. Bienvenida. Gracias. A continuación, xa coñecedes a Fátima Rodríguez Colla, archivera del Gobierno de Asturias en la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital y presidenta de la Asociación de Archiveros de Asturias, AAPA. Bienvenida otra vez. Y a mi derecha tenemos, en primer lugar, a Chelo Veiga García, coordinadora de bibliotecas en el Ayuntamiento de Oviedo y presidenta de la Asociación Profesional de Especialistas en Información, APEI. Bienvenida. A continuación, tenemos a Paloma Vaquero Lorenzo, jefa de la sección de archivo de las Cortes de Castilla y León y presidenta de ACAL, Asociación de Archiveros de Castilla y León. Bienvenida. Y por último, tenemos a David Obregón Sierra, técnico de archivo en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria y presidente de ANABAD Cantabria. Bienvenido. Si os parece, vamos a empezar con 10 minutos de intervención individual de cada uno de los integrantes de la mesa y luego ya abrimos el debate. Entonces, podemos empezar por el mismo orden de presentación. Si te parece, María Teresa, tu turno. Bueno, sintetizar muchas veces me cuesta mucho. O sea que tengo diapositivas como hasta esta mañana, pero bueno, vamos a intentar hacer una reflexión y un viaje por lo que supone FESABID desde hace unos años. Tenemos aquí a nuestra expresidenta Alicia Sellés y van a verla en multitud de las imágenes que voy a enseñar porque la labor de la anterior Junta Directiva ha sido excepcional. Estamos presentes varios miembros de la Junta Directiva, como nuestra gerente Begoña Batres, a Chelo, de APEI, tenemos a Joan también de Vamad Galicia. Y queremos hacer desde FESABID una apuesta por lo que está siendo nuestra Junta, lo que estamos intentando hacer desde la Federación. Enhorabuena de nuevo a Vamad Galicia por estos 40 años, que los que trabajamos en asociaciones sabemos lo duro que supone mantener la unión y el asociacionismo, y rápidamente, que empiezo a presentar y no voy al tema. Desde esta primera diapositiva, unión, eso es FESABID, la federación, la unión de todas las asociaciones, colegios profesionales que integran el territorio español. Desde el punto de vista territorial, pero también al mundo asociativo especializado, el centro de documentación y demás. Activismo, fuerza, lucha, trabajo. Bajo un poquito, que le pongo energía. Pasión. Efectivamente, los que trabajamos en asociaciones profesionales le ponemos pasión y amor, porque fuera de nuestro horario de trabajo le dedicamos los fines de semana, nuestro tiempo libre, a cursos de formación, actividad profesional, a unión, a compartir. Enhorabuena a todos los que trabajamos en asociaciones profesionales, porque es muy necesario. Muchas veces estamos muy solos, en precario, se jubila mucha gente, no nos reponen. La regeneración profesional, necesitamos que venga gente joven, tenemos que ser activos e inyectar ilusión. Y todo esto, y me quedan 30 diapositivas. Y luego, profesión. Eso, el sector, archivos, bibliotecas, documentalistas, museos, unidos hacia adelante. A ver, este fue una pequeña imagen con multitud de palabras, hablando de vocabulario, que hicimos en el programa, que hicimos en la Junta Directiva actual. Y venga, rápidamente, voy a enseñaros estas imágenes y lo que son nuestros ítems, ¿no? Lo que para nosotros son los ítems de lo que debe ser la federación y esa unión y ese paraguas que tienen que ser las asociaciones y colegios profesionales. 1, valor social. Por eso estamos, ¿no? Democracia, participación, el valor social de nuestras instituciones, de nuestros profesionales y de nuestras instituciones. Ahí, un hito.
el compromiso de la Federación con FESAVID, una historia de éxito, enhorabuena, porque fue importantísimo la imbricación del mundo profesional de la Federación y del mundo local, la importancia que tienen las bibliotecas públicas en el ámbito local y ese éxito, que es importantísimo para el sector profesional. Aquí tenemos ese reconocimiento y la importancia del mundo rural. El valor formativo, todo lo que trabajamos desde las asociaciones y colegios para formar a los profesionales, para que estemos actualizados, para que salgamos de esa zona de confort y avancemos, porque es importantísimo. Y desde la Federación amparamos totalmente. Y luego, como no, desde nuestras instituciones, ese valor cultural que nosotros aportamos desde los contenidos, desde nuestra profesión, desde nuestro conocimiento, desde nuestro espacio de acogida. Esos son todos los valores que se inculcan desde la Federación. Y cómo no, esto se revierte en un valor económico, porque lógicamente todo ese acceso al conocimiento, a la sociedad, a los profesionales, se puede perpetuar en un valor económico real. Y luego, hablando de esos nuevos roles, adaptarnos a lo que nos supone y ser un gestor cultural de amplia mirada, porque desde la documentación, desde los archivos, desde las bibliotecas, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y esos nuevos espacios que a veces nos dan miedo, de inteligencia artificial y demás, tenemos que conocer y tenemos que aportar. El importantísimo rol que tiene el Observatorio de la Profesión de FESAVID, con grandes profesionales como nuestro Joan, como Yanira desde ALDE, Ariel desde la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias, y etcétera, representados distintos asociaciones en el observatorio, la importancia de defender nuestra profesión. No podemos tirar lo que es la contratación, las personas que están dentro de las instituciones. Tiene que haber una defensa y ahí está FESAVID intentando luchar. Enhorabuena a los que trabajáis en ello. Y bueno, ¿qué somos nosotros? Pues pescadores de capacidad, de prestigio, de conocimiento, porque conocemos mejor que nadie, y eso lo dijimos en el discurso inaugural de nuestro presidente en Valencia el año pasado, el banco hacia dónde nos tenemos que mover, y aquí en Galicia lo conocemos mejor que nadie, porque conocemos cuando la información es real y lo podemos aportar a la sociedad. Alicia nombraba el informe de tendencias del 21 y algunas frases. El regreso de los espacios físicos, esa acogida, la diversidad, debemos tomarla en serio, la movilidad de la población, totalmente, como acabamos de ver, ¿no? El dominio de los datos, el aprendizaje permanente, y vuelvo a ello, la privatización del conocimiento, el concepto abierto y que las desigualdades se agudizan. Y ahí ya nos metemos en algo que Alicia conoce muy bien, ODS. Nuestros retos futuros es de participación y democracia. Y bueno, hablando de espacios de poco tiempo y de participación ciudadana, cómo desde FESAVID apoyamos a la Federación de Archiveros Públicos, lo he dicho mal, no, los archiveros de la función pública, ahora lo he dicho bien, cuando presentamos las alegaciones para la Ley de Información Clasificada, ¿verdad, Paloma? Y con el apoyo de ACAL conseguimos, en pleno puente de agosto, a unirnos todas las 23 asociaciones que conforman FESAVID, más la Asociación de Archiveros de... Uy, lo vuelvo a decir mal. Los archiveros de la función pública, más ANABAT, nos unimos todos de la mano y presentamos esas alegaciones a última hora el viernes en el puente de agosto, porque tiene que haber una implicación política. Por eso fuimos al Senado presentando las políticas bibliotecarias y ahí estamos todos, con mascarilla pero unidos, gracias al estudio que hizo Óscar Arroyo. Y ahí estuvo esa implicación política llevando ese informe al Senado. Picando piedra poco a poco y volvemos, porque la ola tiene que ser nuestra y tenemos que surfearla, ¿vale? Bueno, también otros grupos de trabajo que tenemos como para poder liderar y tener conocimiento, como el valiosísimo grupo de propiedad intelectual. Este es uno de los últimos libros que se han publicado desde Blida, ¿no? de El Ending.
Y luego, pues ahí estamos, difundiendo en infografías desde el Grupo de Propiedad Intelectual o este informe, o esta publicación que decíamos que avaló FESAVIT, y bueno, y dando apoyo, ¿no?, al colectivo, allá donde esté y con las carencias en las que esté. Dando información, ¿no?, y apoyando en épocas de pandemia. Y bueno, otra vez más el observatorio. Paso rápidamente hitos que tenemos, como el mapa de situación de defensa de la profesión de asociaciones y colegios profesionales, y luego también el apoyo privado que tenemos gracias al clúster. Y luego los famosos y necesarios talleres que hacemos en FESAVIT de unión de profesionales de las distintas entidades y colegios profesionales. Importantísima esta infografía dentro de la mesa en la que estamos. Información y política, 10 puntos claves, que salió a raíz de las GEI 21 de Alcalá, que disfrutamos en aquel momento, coordinado por Joan Carles Faus y Raquel Gómez, y que rápidamente, no voy a pasar sobre ellos, os pido que leáis en reflexión esos 10 puntos. Una legislación sobre información articulada. La información fundamenta la democracia. O sea que ahí os lo dejo para que lo reflexionéis y lo leáis. Porque tiene que haber un trabajo colaborativo entre asociaciones y colegios profesionales, de participación real. La actual Junta Directiva es muy plural. Estamos desde BAMAT Galicia, APEI en Asturias, el Col·legi Catalán, el Col·legi Valenciano, la Asociación Andaluza, la Asociación de Documentación Musical, creo que no me olvido, ALDE, perdón, sí, y intentando unir, SEDIC, perdón, intentando unir visiones, territorios diferentes, intentando escucharnos, tomarnos de la mano y avanzar por la profesión. Aquí estamos, las 23, con la reciente incorporación, y es una maravilla que se haya incluido la RUIT, que es la red de departamentos de información y de documentación en España, en el mundo universitario, o la Asociación de Archiveros de Andalucía, que es un hito importantísimo porque son muchos y tienen muchas ganas también de estar de forma muy fuerte en FESAVIT, porque somos uno, trabajamos también en actividades colectivas, en actividades conjuntas, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Y bueno, esos casos de éxito que gracias a la unión están llevando las distintas asociaciones como BAMAT, ALDE, la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias, gracias a este curso que hicieron con colaboración de Maldita. Esta es la Junta Directiva actual. Ahí veis toda la reunión que tuvimos en Valencia el año pasado. Esto ya es más antiguo, del IFLA Global Vision, que es que cuando vi la foto no lo podía evitar porque ha pasado su tiempo y ahí seguimos unidos. Y luego, cómo no, invitaros, estamos presentes en el mundo internacional porque en ese paraguas ascendemos y vamos a Europa y vamos al mundo. Y bueno, aquí veis toda la actividad nacional e internacional en la que estamos. Y cómo no, nos vemos en Granada, ¿no? Los esperamos ahora a 1 de junio en las jornadas GEI 23. Seguro que lo pasamos muy bien y no hay mejor sitio para volver a abrazarnos y besarnos y compartir conocimiento que en una ciudad como es Granada. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Y turno para Fátima. Así que no sé si le podemos traer el micrófono inalámbrico. Igual es más cómodo para la gente que está en los extremos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale, pues ahora me pongo un sombrero más porque no puedo decir que me quite el anterior, porque el anterior sí guarda muchísima relación con el asociacionismo. Aquí voy a hablar ahora como presidenta de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias, aunque bueno, también soy socia de ACAL y de Archiveros Sin Fronteras, o sea que en realidad bueno, hemos compartido espacio con muchos de los que estamos aquí, con diferentes modalidades, ¿no?, de colaboración. Decíamos antes el tema del asociacionismo y lo de pisar el territorio y centrarnos en un contexto. En nuestro caso es una asociación de carácter regional, aunque siempre hemos trabajado mucho en red a nivel nacional. De hecho, hay publicaciones y hay reformas
de gran calado, como las de la Administración Electrónica, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, donde miembros de nuestra asociación, en colaboración con otras asociaciones del país, a través de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, en su momento, pues se hicieron todos esos paneles y esos textos, y gran parte de lo que seguimos haciendo hoy sigue dando relevo, ¿no?, a ese trabajo en común. Entre las razones de ser de nuestra asociación pues está el impulsar y revalorizar la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad desde nuestra profesión de archiveros. También esa legitimidad en el ejercicio de nuestras competencias, ¿no? Y la condición que tanto de administradores de documentos, de archiveros, el impacto que tiene en la salvaguarda de libertades y derechos de la ciudadanía. Y aquí un poco con parte de lo que comenté en la ponencia y también de lo que ha ido saliendo en las otras, ¿no? Consideramos que no debemos ser o no somos neutrales en el momento que estamos trabajando en favor de esa salvaguarda de derechos. En nuestro caso, además, el carácter regional siempre ha estado muy presente y siempre ha estado también, no sé si realmente por escrito, pero sí en la convicción desde la Fundación, que las asociaciones no debieran ser prestadoras de servicios sin más. En ocasiones, en muchos debates sobre participación, asociacionismo, parece que tenemos momentos en los que somos academias de formación, somos prestadores de servicios en los que nuestros socios pagan una cuota, reciben unos servicios que genera una junta directiva puntual y ahí acabó la asociación. No, entendemos que el asociacionismo es diferente a una empresa o un prestador de servicios más. De ahí que luchemos por la implicación y, como es de un ámbito territorial muy circunscrito a la región, pues en ocasiones no tenemos una proyección pues a nivel a lo mejor de redes sociales, aunque sí hemos liado alguna intensa, pero sí intentamos en la medida de lo posible pisar el territorio. Para que os hagáis una idea, Asturias tiene 78 municipios, 70 de menos de 20.000 habitantes. Eso supone que tener un archivero en cada municipio pues no es siempre viable. Empatizamos con eso. En las veces que hemos trabajado esta materia con políticos o con las instituciones, entendemos o llegamos a comprender que en función de los presupuestos no siempre es posible, pero sí vuelvo a una cosa de las que comentaba en la ponencia, que es importante garantizar una serie de derechos para no crear una sociedad o unos ciudadanos de primera y de segunda. Que nos encontramos con estas diferencias en cuanto a volumen de los municipios y por extensión en cuanto a su capacidad económica. Pues que los 8 más grandes sí pueden seguir un ritmo de cumplimiento de la ley de transparencia, de temas de patrimonio, y sin embargo los más pequeños no es posible o les cuesta más. En ese sentido, en nuestro caso, al ser uniprovincial, no tenemos diputaciones. Las diputaciones cumplen un rol en muchas comunidades autónomas de prestar esos servicios coordinados. En nuestro caso existen mancomunidades donde hay un archivero mancomunado que da servicio pues, por ejemplo, a 5 municipios, en el caso de la comarca de la Sidra. Entonces, un poco lo que promovemos o impulsamos es el que los documentos no se desarraiguen de su territorio. Esto nos ha generado múltiples debates y no sé si definir conflictos a nivel institucional, porque una de las políticas que están adoptando a nivel regional es lo que en alguna tribuna he denominado como rapto de documentos. Se cogen los documentos de pequeños municipios y se centralizan en Oviedo. Esto supone que un desarraigo de la documentación del contexto en el que se produce acaba generando un desapego, y vuelvo a lo de las emociones, por eso decía que tiene mucha relación. Son emociones, es identidad y es conocimiento del territorio. Si rompemos esa brecha, rompemos un conocimiento de esa comunidad, pero también un ejercicio de derechos. Desde la asociación, en algunas ocasiones, hemos suplido esa
ausencia de coordinación desde el punto de vista gubernamental. Y hemos hecho pues, tanto grupos de trabajo y encuestas de análisis de la situación de los municipios, pero también el intentar, en la medida de lo posible, tejer red y no solo con archiveros. Esto a veces es un debate que también ha salido en mesas y en espacios de trabajo compartidos. Hemos trabajado mucho con sectores jurídicos y tecnológicos, también políticos. Cuando el lanzamiento de las nuevas leyes de administración electrónica no dábamos formación solo para nosotros, sino que intentábamos generar espacios de diálogo donde todos pudiésemos ir juntos, sobre todo a sabiendas de que no podíamos garantizar esa existencia del perfil en todos los espacios. En ese sentido, y vuelvo a lo de los prestadores de servicio, sí tenemos una serie de compromisos con los socios y de formación. La pandemia nos ha marcado mucho un parón porque, como decís, las asociaciones y todo este trabajo sale de nuestro tiempo libre. Cuando nuestras vidas personales se resienten y además, bueno, en la pandemia algunos hemos estado trabajando 24/7, nuestras asociaciones también se resienten, pero aun con todo el impulso sigue siendo colectivo. ¿Eso que nos garantiza? A lo mejor no hay una proyección hacia el exterior, pero sí hay una red interna de soporte jurídico y, en cierto modo, de lobby, ¿no? Lobby profesional más que una prestación de servicios pues de formación. Entonces, a la hora de priorizar en este último tiempo, que nos ha generado también bastante reflexión, ¿no? Yo creo que el contexto asociativo, ya no solo en el ámbito profesional, sino en muchos otros contextos, pues sí está sufriendo pues, las situaciones de estos tiempos líquidos, ¿no? que vivimos. Pero que sí es importante, sobre todo eso, el acompañamiento, la red, el dar soporte. Y yo creo que bueno, podemos dejarlo aquí en cuanto a iniciativas. Formamos parte de la coalición Proacceso, hemos participado también en varias de estas firmas y aportaciones de iniciativas legislativas a nivel nacional. Vuelvo a lo que comenté en mi ponencia. A veces hacemos estos contrarrelojes en los 5 días que nos dan a prisa y corriendo, coordinando muchísimos equipos y en ocasiones tienen un resultado inmediato. En su día, pues, por ejemplo, el que no cerrasen, en aquel caso no fue abrir, fue que no cerrasen los archivos de defensa, pero en otros es, yo creo que iniciativas a la ley de transparencia, no sé cuántas llevamos presentadas y siempre viene otro gobierno, otra legislatura que hay que cambiarlas, ¿no? Entonces esto es como la piedra que ponías antes, ¿no? Martilla que te martilla, pero que bueno, que realmente ahí estamos, dentro de las capacidades que tenemos cada uno, súper contentos con el músculo de nuestros socios, que a veces el que no todos tengan redes sociales no quiere decir que no estén ahí, que no estén apoyando, que no estén luchando, que no estén haciendo lobby en sus organizaciones, circulando información. O sea que adelante y ojalá lleguemos a esos 40 años como Bamaz y más. Gracias, Fátima, y Chelo, cuando quieras. Tiene que estar en rojo, sí. Ahora. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Bamaz por contar con APEI. Muchísimas felicidades. 40 años se dice pronto, pero es un trabajo duro y además cada vez yo creo que más duro, porque yo voy a ser aquí un poco la que negativa, porque todo el mundo está tan feliz, tan contento, todo en la teoría, pero el día a día es duro. Yo me alegro por Fátima que los archiveros estéis ahí. A nosotros nos cuesta que la gente se implique y normalmente siempre se trabaja un poco los mismos. De todas maneras hay que estar ahí. Y no voy a defender el asociacionismo a estas alturas, que todo el mundo lo ha hecho y además creo que Teresa lo ha expresado muy bien. Yo solo quiero decir, Asturias somos la única comunidad sin ley de bibliotecas, de servicio de bibliotecarios ni de archivos y
el caso de bibliotecas también nos movimos con los políticos. Ahora mismo acabamos de entregar alegaciones a un decreto que pretendían, y el apoyo fundamental que tuvimos, aparte de Óscar, evidentemente, que fue el que elaboró el informe, es de FESAVIZ. Y que FESAVIZ, en un consejo de cooperación bibliotecaria, dijera al director de Asturias, al director de Cultura, que qué pasaba con la ley, eso hizo mucho daño. De hecho, por cierto, el director ahora a mí no me saluda tampoco, que ayer coincidimos y, bueno, pues eso es lo que hay, no les gusta. Me gustaría decir unas palabras que me hizo un amigo, escritor, ahora político, momentáneamente, porque en mayo ya dijo que se iba, y me dijo: Chelo, lo tenéis muy duro, las bibliotecas no gustan a la clase política, a nadie de la clase política, porque sois gente que piensa. Creo que con eso está dicho. Con lo cual sí que hacemos cosas bien, evidentemente, y estamos generando un movimiento de gente crítica y que piensa. Y eso a los políticos no les gusta, a ninguno, ¿eh? No penséis ni de un lado ni de otro. A mí también mi alcalde me dijo que era muy mala jefa de bibliotecas, con lo cual en este caso es un orgullo que él lo diga, un señor que salió en la tele diciendo que no leía, que igual tenía que leer. Pues entonces es un orgullo. Pero a mí las palabras de este amigo sí que me hicieron reflexionar y evidentemente es que lo estamos haciendo en parte bien. Nos falta mucho, que yo es lo que quiero señalar aquí, un poco sombras en esta democracia y participación, que es verdad que coincido con Alicia que son puntos que se encuentra poca literatura, por decir así. Se encuentra bastante en los países latinos y ahí hay gente trabajando muy bien y con las ideas clarísimas, y yo creo que es lo que tenemos que hacer aquí nosotros. Yo solamente quiero decir esas sombras. Por un lado, vivimos en tiempos de censura, o sea, el caso del compañero es muy grave, evidentemente, pero yo, por deciros un caso, aparte de todos los libros que se están prohibiendo, que lo estamos viendo, a nosotros nos prohibieron hacer unas jornadas de reflexión sobre política. Cuando fueron las elecciones estas de... Bueno, claro, a nosotros nos prohibieron. Habíamos hecho dos partes. Una parte era antes de las elecciones generales y otras después. La primera nos dejaron, la segunda, como perdieron, no nos dejaron, nos prohibieron. Todavía estábamos ahí medio confinados, medio qué tal, y eran a través de la plataforma Zoom. Nos lo prohibieron, o sea, a mí me amenazaron y me prohibieron. Yo ya estuve castigada con un alcalde también, o sea, que ya no me coge de sorpresa. Como asociación, ahora como presidenta de APEI, es verdad que, bueno, tienen un poco más de respeto, pero tampoco, vamos, ya os digo que el director general de Cultura coincidimos en un servicio, en un acto, en una jornada, vamos, el jueves, perdón, y no me saludó. En una jornada que además sí que os quiero contar también, porque yo creo que las bibliotecas tenemos que ser, decía una vez un político que era la mosca cojonera, bien, pues perdón por la expresión también, pero las bibliotecas, hablo de bibliotecas porque es lo que conozco, pero vamos, lo traslado a archivos, lo traslado a centros de documentación, a museos, tenemos que ser las moscas cojoneras y en todo donde haya cultura y aspectos sociales tenemos que estar. En eso estamos, evidentemente, aunque no nos dejan mucho, pero ahora mismo en Gijón se creó un consejo sectorial de cultura y APEI estamos ahí. Y en esa reunión fue donde coincidí yo con el director y no me saludó. Estamos ahí porque somos cultura y somos social y somos una asociación que representa esos valores. Es importante estar y como profesionales de las bibliotecas tenemos que estar en todo lo que se mueve en los barrios en la ciudad. No nos dejan estar siempre, no nos dejan. Lo de la palabra transversal, que somos las bibliotecas, puede haberlo momentos. Yo empecé con un equipo de gobierno como coordinadora y totalmente había transversalidad. Se trabaja con servicios sociales, se trabajaba con cultura. Los últimos 4 años, nada, es que estamos totalmente vetadas y los medios de comunicación, además, que aquí no hay ningún representante, pero
¿el periodismo dónde está? Porque tampoco hace eco de nada de esto, está totalmente vendido al poder. Entonces yo creo que ahí sí, como asociaciones y como profesionales, tenemos que estar ahí. Yo no creo que tampoco debamos de ser neutrales, evidentemente, y otra cosa es ser objetivos. Yo en mis horas de trabajo me importa muy poco quién gobierne. Yo tengo que defender lo que somos las bibliotecas y lo que defendemos las bibliotecas. Ahora, neutrales no, evidentemente. Cuando nos prohibieron esa actividad, claro, protestas, escritos, informes, no les gusta que metas los informes tampoco en el programa de gestión, en nuestro caso es Firmadoc, porque ahí tiene acceso todo el mundo. Tiene acceso la oposición, tiene acceso otros técnicos, eso no les gusta. Pues eso es donde hay que hacerlo para que se haga visible, evidentemente. ¿Más tiempos de censuras? Pues sí, todas las que queramos en cuanto a autoridades políticas de las que dependemos. Ahora también os digo, las bibliotecas, si estamos ahí y damos la lata y sobre todo hacemos comunidad, a mí me parece importantísimo que la gente crea que la biblioteca es suya, porque la va a cuidar. Nos falta esa educación en lo público. ¿Por qué se pintan esculturas? ¿Por qué se rompen árboles en los parques? ¿O por qué las bibliotecas se descuidan? Porque la gente no lo siente suyo y en eso de parte de culpa lo tenemos nosotros. Porque los bibliotecarios van, y yo no sé a qué van a las bibliotecas, digo en general, pero yo lo tengo en mi ciudad. Tienes que conocer a todas las asociaciones que hay en el barrio. ¿Cómo que no conoces a las asociaciones? Tú tienes que ir, presentarte, decir, aquí estoy, la biblioteca es tu casa, la biblioteca puedes venir, en la biblioteca puedes hacer. Yo no entiendo que lo primero que hagas cuando llegas a un sitio es conocer dónde te mueves, tus centros escolares y tus asociaciones. Que lo estamos haciendo bien también. Tuvimos un caso en Oviedo que salió a la calle la gente a protestar y a exigir bibliotecas dignas y profesionales, con lo cual estamos haciéndolo bien, pero tenemos que trabajar mucho más. Y autocrítica, o sea, el personal tiene que estar motivado y formado. No somos dispensadores de libros y tenemos que pelear por eso. Y ahí también tenemos un respaldo importante de las asociaciones, en el caso de APEI o en el caso de FESAVIZ a través también del observatorio. Pero no podemos permitir que, porque el alcalde o el iluminado de turno nos diga, pues no sé, tenéis que abrir, pues claro, si yo siempre pongo de modelo a Coruña, porque además cerramos en una época estupenda todas las bibliotecas de Oviedo para que el personal fuera a formarse a La Coruña y viera otras bibliotecas y viera otras maneras de trabajar. Y comparamos. Entonces no puede decir, La Coruña es que abre 12 horas. Digo, ya, ¿y La Coruña visteis el número que tienen de personal? Nosotros tenemos la tercera parte. Entonces ahí es pelea y pelea. Pues si solo puedo abrir 6 horas, solo puedo abrir 6 horas. Pero una biblioteca que se abre tiene que tener un bibliotecario y tiene que tener un técnico para que funcione. Esas son peleas muy duras y que muchas veces va la salud, el tiempo y todo, pero tenemos que hacerlo. Y también depende mucho de nosotros. Después también, ya acabo, porque tenemos que saber vendernos. No nos vendemos bien. Nadie sabe de bibliotecas. ¿Cómo es posible que en un barrio, que somos pocos, todavía haya gente que no conozca la biblioteca? Tenemos que vendernos. También digo que es muy difícil porque en nuestro caso, y me estoy acordando ahora de mi querida compañera Isabel de Salamanca, es que nos tienen vetados los medios de comunicación. En el mes del libro, por poner un ejemplo, hicimos montones de actividades, no como sector del libro, sino para reflexionar. Y no nos pusieron nada en la prensa, absolutamente nada, ni una. Entonces, claro, lo tenemos duro, pero bueno. También tenía apuntado, y ya se dijo, no nos podemos conformar, tenemos que salir de nuestra zona de confort. En el caso de las bibliotecas, estamos encantados con los clubs de lectura, fieles, son los que salen a la calle a protestar, pero nos queda mucha gente sin ir y sin hacer. Sí que voy a poner un ejemplo, porque tenemos una biblioteca, ya pasaron, que es la Biblioteca José María Lasso Prieto, en la Biblioteca de Ventanielles, a la que yo quiero mucho porque yo esa biblioteca la hice con la comunidad y la hice con gente, y me acuerdo cuando Cristina nos contaba cómo se formaba aquella biblioteca, el tiempo antes. Bueno,
tuvo una fase Ventanilles mal, ahora tenemos otra bibliotecaria totalmente comprometida y formamos parte, la biblioteca, de Hacer Barrio. Hay que hacer un barrio que es Ventanilles y está ahí la biblioteca, la bibliotecaria allí. Sí, está Guti, evidentemente. Entonces, tenemos que hacerlo, pero ya digo, los bibliotecarios tenemos que formarnos y tenemos que creer en lo que hacemos. Y evidentemente seremos perseguidos, estamos en todas las listas negras, no nos saludarán y somos malas jefas. Pero es lo que tenemos que hacer ya. Y felicidades otra vez y gracias. Pues gracias, Chelo, y Paloma, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Abamaz, Galicia, esta invitación y me sumo al resto de compañeros y bueno, felicidades por esos 40 años de parte de ACAL. Parabéns. Mi aportación a esta mesa he querido plantearla en dos bloques. En primer lugar, voy a establecer un marco teórico general sobre participación ciudadana, donde intentaré aportar alguna contribución en la parte de archivos y de bibliotecas, y en segundo lugar, sobre la participación en el desarrollo de las normativas. Así que vamos a comenzar por la primera parte, que he denominado Marco General, el anhelo de participar como signo alarmante de crisis. Vamos a partir de una premisa que tal vez resulte un poco preocupante. Grandes personalidades, manifiestamente defensoras de la democracia como sistema político, han criticado en ocasiones la necesaria participación pública que lleva en su ADN este sistema, a través de opiniones que nos pueden sorprender. Winston Churchill, por ejemplo, dijo que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Fuera del ámbito político, la crítica a veces raya con el sarcasmo. Charles Bukowski, la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en una democracia puedes votar antes de seguir órdenes. David Van Rooibroek, un filósofo holandés, realiza el siguiente diagnóstico, también alarmante, con el que sin duda algunos de los presentes estarán de acuerdo. Hoy en día es constante el aumento de la abstención electoral, la pérdida de afiliaciones a los partidos y el menosprecio por los políticos. Resulta cada vez más difícil que se formen los gobiernos, que duran poco tiempo y acostumbran a salir mal parados. Y podemos comprobar cómo se abren paso con rapidez el populismo, la tecnocracia y el antiparlamentarismo. Todo eso, dice el filósofo, basta para darse cuenta de que estamos con el agua al cuello. No nos queda mucho tiempo. Todo ello resulta contradictorio con nuestra opinión sobre democracia como sistema político. Pero lo más preocupante, dice también Van Rooibroek, es observar cómo a todas esas circunstancias se añade como un efecto más el hecho cierto de que es cada vez más fuerte el anhelo de los ciudadanos por participar en la toma de decisiones de gobierno. Esta voluntad crece día a día, alentada por la frustración de los que no se sienten representados y que presionan para encontrar nuevas fórmulas de participación más o menos directas. Esta misma mesa redonda es una demostración de este anhelo. En consecuencia, buscar nuevos escenarios para la participación ciudadana constituiría una manifestación de que el sistema está en crisis. No es hoy el momento de abundar en esta conclusión ni de buscar soluciones urgentes ni radicales. Vamos a quedarnos simplemente en considerar todo ello como un ruido de fondo y no como un clamor ensordecedor. Vamos a alarmarnos lo justo, pero realicemos desde nuestro puesto de trabajo la necesaria contribución. Vamos a reconocer nuestra responsabilidad e incorporémonos al esfuerzo que realiza la comunidad académica por repensar fórmulas para recuperar la adhesión ciudadana y así reducir la distancia entre representantes y representados, la brecha entre ciudadanía y poder. Nuestra contribución. Las alternativas para facilitar la participación acaban confluyendo en conceptos como la transparencia en instituciones públicas y las iniciativas de gobierno abierto. Tanto es así que las comunidades autónomas han dotado de leyes que regulan esta participación, aprovechando para ello la irrupción de las nuevas tecnologías que abren mayores posibilidades para su gestión. Cada vez resulta más fácil
que los ciudadanos puedan interactuar con las administraciones. Como marco teórico para este estudio de la participación ciudadana, vamos a fijarnos en la teoría de los stakeholders, que en castellano se ha traducido como participantes o grupos de interés. Esta teoría en realidad tiene un origen empresarial y empieza a formarse en torno a 1983, con anterioridad a estos conceptos de transparencia y gobierno abierto. A grandes rasgos, de una manera muy esquemática, supone la existencia de individuos que poseen un interés particular en la empresa porque interactúan con ella de alguna manera y, por tanto, cualquiera de las decisiones estratégicas de la compañía puede afectarles de forma directa o indirecta. Esta teoría, que es extrapolable a cualquier organización, lo es también a los centros en los que trabajamos, en los archivos y las bibliotecas. José Luis Romeira y Nona Domínguez, en su obra Bibliotecas Ciudadanas, Espacios de Desarrollo y Participación, establecen los criterios de la participación ciudadana en nuestros centros de trabajo. Para ello, parten de que nuestros centros no deben concebirse de la manera unidireccional tradicional. Hay que desarrollar procesos en los que los ciudadanos participen y hagan uso de estos servicios como propios y cercanos. Y muestran cómo se ha implementado esta metodología en la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas de Salamanca, aplicando esta teoría inspiradora de los stakeholders y la participación ciudadana. En el marco de los archivos se encuentra disponible una publicación del año 2014, coordinada por Beatriz Franco y Ricard Pérez, en la que participó en la redacción nuestro anterior presidente, Paco Fernández Cuesta. Este documento, al que podemos acceder íntegramente en línea, se denomina Directrices, Participación Pública y Colaboración Archivo 2.0. Su objetivo es incorporar en las políticas de gestión de documentos la perspectiva de lo que llaman el Archivo 2.0 como paradigma de archivo que fomenta la participación y la colaboración pública en los procesos, servicios e incluso la creación de contenidos, y por ende permite ayudar desde su esfera de actuación en la consecución de los fines del denominado gobierno abierto. Todo ello a través del uso de las TIC como herramientas fundamentales de participación pública. Hablando con mi compañero Paco sobre esta intervención, me transmitía que en España no es frecuente encontrar iniciativas de participación ciudadana en archivos. Entre estas iniciativas podríamos destacar las que realizan los archivos municipales, captando fondos, sobre todo fotográficos, entre los habitantes de sus municipios. Otras iniciativas podrían enmarcarse en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, donde en realidad lo que les facilitamos a los usuarios es el acceso a la documentación y a su consulta. Pero la mayor parte de las veces es difícil ir más allá de estos procesos de difusión. Creo que en el ámbito de los archivos aún nos queda un largo camino por recorrer en materia de participación ciudadana. Y como os adelantaba en mi presentación, voy a abordar muy brevemente ahora el segundo tema sobre el que me gustaría aportar alguna idea, que es sobre la participación ciudadana en las leyes, normas y reglamentos de nuestros territorios. Este concepto de participación, diseñado en nuestra Constitución y, en nuestro caso, en Castilla y León, recogido en nuestro propio Estatuto de Autonomía, se configura a través de las clásicas iniciativas de derecho de petición y de la iniciativa legislativa popular, en nuestro caso, desarrollado en su propia ley. Ya con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, se produce la adopción por las diferentes comunidades autónomas del desarrollo o complemento normativo a esta ley estatal. En el caso de la asociación que aquí represento, ACAL, tuvimos la oportunidad de participar activamente en la fase de la elaboración del anteproyecto de ley sobre transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, ley aprobada en el año 2015 y que ya en su título, como podemos ver, da la importancia a la participación ciudadana y que se regula en un título, en el título 3, a través del portal de Gobierno Abierto, que es donde se presentarán estas iniciativas a consulta pública. Lo que sí quisiera apuntar, que esto también tiene que ver con lo que ha dicho antes Fátima, que esta participación al final solamente está regulada para hacerla a través del portal de Gobierno Abierto, solo de manera electrónica, no hay otro medio. Y bueno, para finalizar la intervención, me ha pisado Teresa el tema, me parece fatal. No, quería recordar también este verano, pues eso, con las aportaciones de la Ley de Información Clasificada, que bueno, bajo la coordinación de la Asociación de Archiveros para la Función Pública
y entre ellas con un trabajo, quiero también aquí decirlo, de nuestra socia Enara Alonso, pues acabamos uniéndonos todos bajo el paraguas de FESAVID y en un tiempo récord, porque iba con tramitación de urgencia, pues un 12 de agosto acabamos presentando esas alegaciones en conjunto. Y nada, que juntos somos más, juntos sumamos. Con la maleta para el puente. Sí, gracias. Gracias, Paloma. Y por último, David, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Me uno a mis compañeros agradeciendo a Abamaz Galicia el invitarnos a participar en esta jornada y bueno, pues felicitarles también por los 40 años. Yo he enfocado mi intervención un poco por lo que me pidieron, ¿no? Principios democráticos y participación ciudadana, y lo he centrado un poco en el caso de Cantabria, a ver un poco cómo es la situación allí. Ya les adelanto, spoiler, no hay nada, básicamente. Pero bueno, vamos un poco viéndolo. Es indudable que la misma existencia de los archivos y las bibliotecas en los modelos que conocemos actualmente tienen razón de existencia en buena medida gracias a la llegada de las democracias, o por lo menos de regímenes liberales al mundo occidental. Aunque las razones principales para la creación de los grandes archivos y bibliotecas nacionales tengan más que ver con dar cabida a la enorme cantidad de documentación obsoleta del antiguo régimen y proveniente de desamortizaciones, y por supuesto el repentino interés por la historia de la época romántica, no lo son menos que el ambiente de una sociedad más abierta y autoconcienciada de sus derechos, y no solo como meros subordinados a un rey, trajo consigo una oleada de curiosos por la historia que de forma efectiva exigieron el acceso a esta documentación histórica. No es casualidad también que la creación de los archivos históricos provinciales, ya en el siglo XX, elementos básicos de la red de archivos del Estado, se produzca en otro periodo de fervor democrático, como lo fueron los inicios de la Segunda República. La llegada del régimen constitucional actual, sin duda, tuvo un reflejo en los hábitos y en las garantías de acceso a la documentación. En el gráfico adjunto que vemos, puede observarse la incidencia de las visitas y de pedidos de documentación en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria desde su fundación en 1951 hasta la actualidad. Las cifras son muy modestas al principio, en parte también debido a que entonces ocupaban un edificio compartido con un instituto de secundaria, que por tanto no favorecía el acceso a la documentación. A partir de los años 60 crece precisamente por un cambio de edificio, pero es sobre todo a partir de los años 70 y en los 80 en el que el crecimiento, sin embargo, es absolutamente notable. Si os fijáis, pues crece prácticamente exponencialmente, hasta mantenerse un poco estable. Lo único en contra sería el año 2019, que al final del gráfico, como podéis entender, se refiere a la época en la que estuvimos recluidos. Entendemos que gracias en parte a la llegada de la democracia, mejores niveles de vida, mejor educación, a la autonomía de Cantabria trajo sin duda un mayor interés por la historia local, etc. El crecimiento del número de centros de archivo o de bibliotecas y por consiguiente el número de profesionales impulsó en esta década y en la siguiente la aparición de numerosas asociaciones profesionales, como es el caso de Abamaz Galicia, entonces Anabad Galicia, ALDE en Euskal Herria, DOC en Cantabria, una asociación ya desaparecida, aunque actualmente Anabad Cantabria viene a ser un poco la sucesora, ACAL en Castilla y León, Abadón en Asturias en su momento, que también está desaparecida, la propia FESAVID, por citar solo aquellas asociaciones que por razones geográficas están en nuestro entorno y que son precisamente en estos años 80 y 90 cuando se crean. Podríamos citar, por supuesto, las leyes de acceso a la documentación que desde la promulgación de la Constitución del 78 se han ido produciendo, enfocadas precisamente a garantizar el acceso y, por tanto, aportar nuestro granito de arena en la democratización de esta sociedad mediante la transparencia. Por último, la crisis de 2008 y los movimientos sociales y ciudadanos posteriores, como el 15M en España, supusieron una toma de conciencia de la importancia de las dinámicas participativas para el fortalecimiento de una ciudadanía activa. Sin embargo, no me quiero detener en demasía en cómo la democracia ha transformado nuestra sociedad y en particular el mundo de los archivos y bibliotecas, pues creo que es algo que en buena medida percibimos todos, sino en cuáles son las herramientas en las que podemos disponer para seguir profundizando en esta democratización. Pues entiendo que la democracia no es un estado que se alcanza sin más. Una sociedad puede ser más o menos democrática y nuestra labor sería la de profundizar cada vez más en este camino. Actualmente las formas de participación ciudadana en nuestros centros son relativamente escasas o inexistentes.
Por citar ejemplos que conozco de primera mano, en el Archivo Histórico de Cantabria, además del acceso a toda la documentación tal como nos marca la ley, aceptamos las valoraciones de nuestros usuarios a la hora de tomar decisiones técnicas. Dentro del presupuesto anual de restauración de documentos o de digitalización, se tienen en cuenta las solicitudes directas a través de escritos formales de los usuarios, como las indirectas, solicitudes de documentación no prestable por razones de conservación. En cualquier caso, la última decisión debe ser técnica. Es el archivero y el restaurador el que conoce la totalidad de la documentación y su estado, los riesgos para la misma, etc. Y aunque resulte tentador incluir la opinión del usuario, en última instancia sería perjudicial para la documentación y entiendo que no aportaría un reflejo real de la opinión pública, sino más bien el reflejo del interés de unos pocos. Se trataría, por tanto, de utilizar la participación ciudadana como una herramienta para la creación de planes estratégicos en bibliotecas y archivos. Es fundamental que el uso de esta herramienta, la participación ciudadana, debe considerar siempre que por encima de las voluntades e intereses particulares está el interés público. Otros métodos sencillos de interacción con la ciudadanía pueden ser encuestas que no se realizan, no hay buzón de sugerencias, estamos hablando del caso concreto de Cantabria. Como aspecto positivo, citaría las redes sociales del archivo, que actúan como feedback entre profesionales y usuarios y ayudan en la creación y desarrollo de una red de relaciones, o stakeholders, que es el término que se utiliza en inglés, ya que nos gusta tanto esas cosas. En el caso de la Biblioteca Central de Cantabria, las iniciativas para participación ciudadana son inexistentes también. No hay una planificación alguna al respecto y las únicas interacciones son a través de formularios de sugerencias del propio Gobierno de Cantabria. Solo podemos mencionar métodos tradicionales como las desideratas a la hora de adquisición de fondos o interacciones puntuales a través de clubes de lectura, por ejemplo. Es posible que en bibliotecas municipales de menor tamaño la interacción y participación ciudadana sea factible, pero de nuevo no creo que sea algo planificado. A nivel más general, fuera de nuestro ámbito, pero que pueden afectarnos, existen iniciativas como el portal de transparencia de Cantabria, que contempla la participación ciudadana en la Administración. Personalmente me preocupa también el hecho de que actualmente sigue sin cumplirse las leyes vigentes en muchos aspectos. El hecho de que no se cumplan las leyes para mí implica menos democracia. Leyes de archivo o bibliotecas aún inexistentes en algunos territorios, como nos contaba Chelo hace un momento, obsoletas o de escasas aplicaciones en otros, como es el propio caso de Cantabria. Falta más que visible de personal especializado y, por desgracia, malas prácticas desde la Administración respecto al acceso a la documentación. El panorama de Cantabria, para centrar la exposición en nuestro caso en particular y dejar de hablar de forma generalizada, nos muestra sendas leyes de archivos y bibliotecas, ambas ya con 20 años recién cumplidos. Recientemente presentaba junto con mi compañera Encarnación Martínez Ruiz en la Universidad de Cantabria una intervención sobre la Ley 3/2002 de Archivos de Cantabria, en la que dábamos un repaso a la historia de los archivos en nuestra comunidad y abordábamos sobre todo el balance de estos 20 años de ley. La conclusión es que en buena medida el impacto de la misma ha sido nulo y que en buena parte ha quedado sin aplicación real. Un sistema de archivos inexistente, una comisión del patrimonio documental que solo desde 2019 se ha reunido tres veces en total, y con resultados decepcionantes, y una labor en defensa de nuestro patrimonio que en el mejor de los casos puede denominarse de pasiva. El propio Gobierno de Cantabria, con un balance irrisorio de 2 archiveros en la plantilla, en el ICAS y en la presidencia, estaría a la cabeza de despropósitos en este aspecto. Las carencias de personal se solventan con un acuerdo marco con una empresa privada, que se dedica a la gestión y custodia de la documentación generada por el Gobierno. Me gustaría leerles una nota de prensa que es del día 4 de abril, o sea, hace menos de un mes y que me llama muchísimo la atención. El 9 de septiembre de 2023, dice ya la nota de prensa, finaliza la segunda y última prórroga del actual, el nombre es este, Acuerdo Marco de Servicios de Gestión y Custodia de Archivos y Documentos y de Digitalización y Destrucción de Documentos para la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Eso es todo lo que va a hacer el Acuerdo Marco este. Sigue en la nota de prensa. Resulta necesario iniciar un nuevo acuerdo marco para dar continuidad a los servicios mencionados de carácter esencial, ellos mismos lo consideran de carácter esencial, para el funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y esta parte es la que más me gusta, atentos. Ya que no dispone de locales ni personal técnico adecuados y suficientes para el archivo y gestión de documentos.
ni se prevé la ampliación ni dotación de los recursos necesarios para asumir esta gestión. La nota de prensa es sincera, eso sin duda. Es muy sincera. Además aparece con la cara del vicepresidente en la nota, o sea, es algo increíble. No se dispone de locales, no existe ni siquiera un archivo general de Cantabria que actúe como archivo intermedio histórico, ni cuentan con personal, pero lo más grave, no se prevé tenerlo en el futuro. Me llama la atención la sinceridad y la falta de vergüenza ante este flagrante caso de privatización de un servicio, de un gobierno bipartito entre regionalistas y el PSOE, en la que las competencias de archivos están a cargo de un consejero del PSOE, quien es además el líder de esta formación en Cantabria y vicepresidente del gobierno. Puedo no compartir, pero al menos entender, que otras formaciones políticas hagan esto mismo, o sea, privatizar áreas de la administración pública, pero viniendo de un partido político que se rasga las vestiduras o se tira a la calle para defender la enseñanza y la sanidad pública, responda con esta receta en el caso de los archivos, me resulta totalmente contradictorio. Es nuestra intención que la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria se pronuncie al respecto, y hace unas semanas nos pusimos en contacto con el Observatorio de la Profesión de FESAVID para que nos respalde en este caso y bueno, estamos realizando el escrito. Por otra parte, la participación ciudadana en las decisiones de las diferentes comisiones está contemplada, aunque de forma testimonial y errática, a mi modo de ver. La Comisión de Patrimonio Documental de Cantabria, que se reúne por primera vez en 2019, teniendo en cuenta que la ley es de 2003, o sea, tardaron en reunirse. Sí, no cuadran las agendas, está claro. Contempla entre sus miembros a cargos políticos en materias de archivos, funcionarios del gobierno. Los vocales sean nombrados por el consejero entre representantes de los municipios, centros de archivos y personalidades de especial relieve científico o cultural. Yo no sé muy bien si esto lo podríamos considerar que representa a la ciudadanía, más bien creo que no. Si consideramos como participación ciudadana la redistribución del poder en la toma de decisiones, que es lo que entiendo yo, creo que no es el caso. En el caso de la Ley de Bibliotecas de Cantabria, el reglamento de la Comisión de Bibliotecas de Cantabria contempla también una persona representante de la cultura de Cantabria, ligada al patrimonio bibliográfico, nombrado por la Dirección General competente en materia de bibliotecas. Con lo cual, si lo nombra la Dirección General, la toma de decisiones, no sé, yo creo que al final emana del mismo poder, ¿no? Que de nuevo quizás yo pequé de optimista considerando esto como representativo de la ciudadanía. También es cierto que, como hemos apuntado más arriba, ambas leyes cuentan ya con 20 años y las sensibilidades han cambiado respecto a la participación ciudadana en comparación con la actualidad. Un enfoque más moderno en este sentido lo aportan las mesas sectoriales de cultura que se crearon en el año 2018. Estas se encuadran dentro del llamado Consejo Cántabro de Cultura y se configuran, esto está entrecomillado, como instrumento de participación de los agentes que intervienen en cada área cultural de Cantabria. Se organizan en diferentes ámbitos artísticos, como pueden ser música, teatro, circo y magia, libro y literatura, patrimonio, historia de identidad, etc. Tendrán, entre otras, las siguientes funciones: servir de espacio de reflexión e instrumento de participación de los agentes intervinientes en un área cultural de cada área, el análisis de sus fortalezas y debilidades y la formulación de propuestas de actuación. Una vez constituidas, deberán elegir un representante que será el que le represente en el pleno de este Consejo Cántabro de Cultura y trasladar las propuestas de actuación de dicho órgano. El mayor problema para mí de estas mesas sectoriales es que fue una iniciativa de un consejero, directora general, que aparentemente no ha resultado del gusto de su sucesor, a pesar de ser ambos de su mismo partido político. Si hablamos de gobiernos futuros con siglas diferentes, pues pueden hacerse una idea. Tampoco tengo una idea muy clara de cómo pensaban que iba a ser el flujo de poder en este sentido. O sea, se forman unas mesas sectoriales con ciudadanos, esas mesas nombran a un representante que va al Consejo Cántabro, que está formado pues, por el jefe de servicio de archivos y bibliotecas, hay algún político, la directora general de cultura, etcétera, pero no sé muy bien en qué medidas esas decisiones iban a afectar a nuestros centros. Hasta donde yo no sé, no hay ninguna noticia en mi centro o en ningún otro que les haya afectado las decisiones de este Consejo Cántabro de Cultura.
Como conclusión, acabo ya, me parece interesante el hecho de que los ciudadanos se impliquen en los modelos de futuro de archivos y bibliotecas, pero me parece más necesario y prioritario a corto plazo resolver muchos de los problemas arriba apuntados, lo cual no tiene que ser excluyente, sin duda, para traer iniciativas de este tipo de forma inmediata. En el caso de Cantabria, mi percepción es que existe muchísima apatía desde los propios profesionales de los archivos y bibliotecas de Cantabria, que difícilmente van a actuar de motor para iniciativas de este tipo. Es más, a menudo, y esto es esencialmente llamativo en los centros más grandes, las iniciativas personales en este sentido u otros se encuentran a menudo con la indiferencia o incluso con el rechazo de directivos que no entienden formas nuevas de entender estos centros o que simplemente perciben más trabajo y esfuerzo del que quieren invertir. Apatía profesional que, por cierto, a menudo se traslada a nuestras asociaciones que, por desgracia, sobreviven con el trabajo de unos pocos. Gracias. Gracias, David. Si os parece, vamos a abrir el debate porque nos quedan 15 minutitos escasos. Iba a decir que empezamos a abrir el debate en la mesa, pero si hay preguntas en el público, empiezo por el público, entonces. Yo os voy a preguntar, porque no lo habéis dicho ninguno, y no sé si es caso valenciano, porque igual puede pasar que sea de contexto. Bueno, nosotros tenemos una recién inaugurada ley de participación, que no me he leído nada de esto, pero sí que es verdad que hemos peleado mucho por estar dentro del registro de grupos de interés de la Generalitat. Entonces, yo no sé si es que eso no existe en otros contextos, pero como ninguno lo veis, un grupo de interés es obligatoriamente para ciertos temas la Administración nos tiene que llamar por ley valenciana en el momento de producción, no en el momento de alegaciones o no en el momento sino en el momento de producción. Y no lo habéis nombrado y no sé si es porque... Mi pregunta es, ¿no pasa esto en otras comunidades autónomas? ¿Vivo en una moderna? Pero, pues ¿estoy alucinando? En vuestro caso sois colegí, ¿no? Sí, pero el registro de grupos de interés no tiene nada que ver con la organización profesional. O sea, es cualquier grupo... Sí, pero yo creo que los colegios están como... es la obligación más de... Que una asociación. O sea, yo creo que los colegios al final llevan esa obligación. Sí, pero en el registro puede estar cualquier otra asociación, ¿eh? O sea, no es porque... De hecho, se ha planteado el problema que tenemos en Asturias, aparte de que no he querido focalizar mucho, pero comparto muchos de los sufrimientos que comentaba también Chelo. Se ha legislado, pero no se ha desarrollado o no se ha llevado a la práctica. En nuestro caso, que de hecho lo pensé conforme fui escuchando las siguientes intervenciones, nosotros formamos parte, estamos en el registro de asociaciones profesionales, que no llega a ser colegio, es una figura un tanto extraña y no sé si voy a decir polémica, yo creo que controvertida, igual es la palabra más apropiada. Porque al final ni eres sindicato, tampoco eres un colegio, una nebulosa y extraña. Entonces, según las circunstancias, cuando te quieren dejar fuera, eres justo lo que no tienes que ser. Y lo de los registros de lobbies, bueno, en nuestro Consejo de Transparencia sigue sin constituirse. Entonces, en nuestro caso, vamos al ámbito nacional. En cuanto a otros espacios de participación, aparte de ese registro, que simplemente es a efectos burocráticos casi, ¿no? de vida y de ejercicio de derechos, es decir, que nos legitima para intervenir en según qué espacios. Otro del que formamos parte es el registro de entidades ciudadanas, en este caso de Oviedo. ¿Por qué de Oviedo? Porque nosotros no tenemos una sede social en propiedad y estamos en un hotel de asociaciones. Eso, que a priori, bueno, parece que vivimos ahí como de ocupas, os lo recomiendo a muchísimos, porque me he centrado a lo mejor demasiado en la parte institucional, pero aunque burocráticamente el espacio generado desde un punto de vista institucional ha sido sobre todo para cumplir, ¿no? con la ley de distritos en este caso, nosotros ocupamos nuestra sede social, está en un hotel de asociaciones.
que a su vez pertenece a un distrito, como estamos en la ley de grandes ciudades, están obligados a constituir los distritos. Y en esos distritos hay una representación sectorial y una de las asociaciones de vecinos entran de forma directa y las sectoriales 2 por sector. En nuestro ámbito no hay ninguna profesional que conviva ahí y entramos que ya no vamos ni siquiera al bombo de sorteo. Todo esto os lo planteo porque lo que no se ha conseguido hacer en ocasiones a través de las líneas de trabajo institucionales, hemos conseguido hacer proyectos y pequeñas iniciativas, en ocasiones no llegan ni siquiera al nombre de iniciativa, pero sí se abre un diálogo y se teje red con muchas asociaciones de ámbitos diversos, que llegamos pues, al punto de repartir chuletillas de cuando te pidan que presentes, por ejemplo, asociaciones del ámbito psicosocial y que trabajan pues, con chavales en riesgo de exclusión, que a día de hoy casi se han convertido, en vez de una asociación, pues de una gestoría para ayudar a la tramitación de ayudas o de necesidades de esos chavales. Al final les estamos ayudando o les ayudamos en momentos puntuales cuando les llega la duda a cómo enfrentarse a las estructuras burocráticas. Entonces, son a lo mejor entornos líquidos, ¿no?, de participación, pero sumamente interesantes. En otras, por ejemplo, de carácter vecinal, pues con la de vecinos que tiene la calle dedicada a la archivera municipal, a Palmira Villa, eso nos dio lugar a abrir un espacio de encuentro con otras asociaciones, explicar qué es un archivero, por qué su calle tiene ese nombre. Del mismo modo que a través de estos espacios pues he podido intercambiar opiniones y propuestas con universidades populares, que es otro foco de acción interesantísimo, que al final no llegan a ser proyectos, si queréis, dentro de esta estructura, pues no sé, a lo mejor lo que comentaba Alicia, ¿no?, que los puedes presentar a fondos europeos, que ahora parece que todo lo que hacemos tiene que entrar en esas líneas, pero que acaban generando comunidad, que yo sí considero que es participación, es un diálogo de construcción de comunidad, no solo con asociaciones, porque después esta red, unos llaman a otros, hay unos allí que vinieron y no veas, pusieron al del ayuntamiento de vuelta y media, voy a hablar con aquellos, no tienen muy claro lo que son. O sea, después, a raíz de estos encuentros, van conociendo más la profesión, te van queriendo, o sea que al final, claro, en un análisis de retorno en términos pues, de auditorías como las que se hacen ahora, es difícil de cuantificar, porque el retorno no te viene inmediato, no es 2 más 2 son 4, pero igual a los 5 meses te sale una cosa pero lindísima, nuevas aportaciones. Hemos participado, por ejemplo, en mesas a raíz de esto de los distritos para pintar un graffiti en un festival de muros, ¿no?, de muros de paredes, de medianeras, donde 3 son de pago, o contratan a un artista de los de caché, los otros ya son más de voluntarios. Es interesantísimo el intercambio generacional que se dan en esos espacios, donde a priori parece que no pintamos mucho, pero al acompañamiento de la tormenta de ideas con los vecinos, con las otras asociaciones, pues tú dices, oye, pues eso si no lo tienes muy claro, ¿por qué no vas al archivo? El archivo, había aquí un invernadero, había aquí una fábrica de bombillas, y entonces también es un modo de acercar algo que a priori no hubiesen ido ellos a buscar al archivo, por ejemplo, y es un modo de acercarse, ¿no? Entonces, en todos estos temas, y vuelvo a lo de la pregunta, los lobbies desde el punto de vista institucional, se intenta, en el caso de Asturias no, de momento ya os digo, está legislado, pero no se ha echado nos va a pasar como a Cantabria, que desde que lo regulan hasta que se reúne lleva un tiempo. Y después que incluso en esos espacios a veces aparentemente muertos, yo animaría mucho. Animaría a participar. Animaría a participar y a usarlos, aunque no cumplan a priori con esa finalidad que habían pensado inicialmente, porque ya os digo, hacen músculo e incluso a lo que comenta Chelo,
que también lo sufrimos tanto en ámbito local como en ámbito autonómico, al final, si aprovechas esa inercia, aunque la parte política coyunturalmente no te apoye o te busque las vueltas, tienes mucha sociedad civil detrás que no tiene por qué ser necesariamente del sector. El momento en el que consigues hacer ese clic es brutal. No es ciencia exacta, entonces no sabes cuánto va a ser el retorno de todas esas semillas que vas sembrando por ahí, pero que sí lo tiene. O sea, está constatado. Ahora bien, no es ciencia exacta, de ahí también la parte que comentaba antes de emociones y de la parte personal, ¿no? de la parte más humana, si queréis. Pues, sí, claro. Yo estaba recordando ahora mismo algo en el tema del lobby, lo que ha conseguido ALDE, ¿no? Dentro del convenio sectorial, y cómo mirar hacia ellos y la envidia que supone ese caso de éxito, porque han trabajado mucho, han comunicado, han llamado puertas y lo que hablábamos antes, picar piedra. O sea, ALDE, enhorabuena. O sea, lo que ha conseguido ALDE en su territorio es una maravilla, y lo mismo que tenemos grandes problemas, desde luego que los tenemos, pero miremos a los que avanzan y a los que consiguen. Y desde aquí vamos aplaudiendo enormemente todo lo que ha conseguido ALDE. Por si todos los presentes no lo saben, me imagino que lo dirás por lo del convenio colectivo, que ha sido un trabajo. Nosotros en su día habíamos hablado por la parte más de la ley, porque esa es una de nuestras grandes espinas en Asturias, el no tener la ley de archivos. Ellos fueron los últimos en aprobar una, además con un trabajo parlamentario interesantísimo. Previo a la pandemia íbamos a hacer una mesa en la que llevara representantes de asociaciones de comunidades autónomas, los que ya la tenían, los que la estaban reformando y los que estaban en aquel momento estaban ellos en esto, en su ley de gestión de documentos. Y ahora lo del convenio, que yo creo que por lo menos los que estamos en la mesa sí lo sabemos todos, porque chapó, porque es un trabajo importante, pero eso, que sí que le echéis un vistacín ahí. Yo, con lo que respecta a nosotros en Cantabria, lo que tú comentas, Alicia, pues la verdad que algo totalmente novedoso, nunca lo había oído. Sí es cierto que en ocasiones puntuales, dependiendo del director general de turno de Cultura, si te conoce más o menos, pueden llegarte algunas preguntas respecto a ciertos temas, pero es algo más voluntario por parte del político de turno. También me parece interesante que las asociaciones estuviéramos representadas en estas comisiones de patrimonio documental o bibliográfico, ¿no? Creo que la ley nuestra, por ejemplo, habla de una persona que sea representante de la ciudadanía, una persona que sea en la cultura más o menos representativa. Al final eligen a uno cualquiera, y entiendo que un representante de las asociaciones podría ser bastante útil para estas comisiones. No sé en el resto de territorios si esto ocurre. En el nuestro hay profesionales, pero claro, en el nuestro no está reflejado y por tanto pues no estamos representados. Sí. Nosotros, como no tenemos ley, ya muerto el perro, se acabó la rabia directamente. Y es interesante que estemos, absolutamente pertinente. Pero yo creo que también hay una parte de representar profesional, quitándonos, y esto a veces lo tenemos que currar un poco, quitándonos el cascarón que digo yo, el caracol con su casa a cuestas, de verdad, interactuar ahí como asociación profesional. O sea, como defendiendo, o sea, quitándonos los nombres y los apellidos. Quiero decir, yo no soy Colegi, yo no soy APEI, yo no soy, sino que estamos también en esa parte de profesional, y no soy Seyés, ¿sabes? Soy profesional que vengo aquí a aportar. Voy a contar otra cosa de mi comunidad autónoma que también es muy moderna, estoy viendo. El presidente de mi comarca, lamentablemente, mi comarca es una de las comarcas, bueno, mi pueblo es uno de los pueblos de la comarca que se quemó el año pasado. Vejís, el incendio de Vejís famoso, pues mi pueblo Altura es el que está
en esa zona. Y el presidente creó, hay 2 proyectos grandes, uno en la Vega Baja y otro ahora a raíz del incendio, proyectos de transformación de territorio, y han creado un consejo asesor, ¿no?, de expertos. Y de repente un día la directora general de Políticas Públicas me llama a Fesavid y dice: dame el teléfono de esa, que se supone que es de este pueblo, y Fesavid le da mi teléfono y me llama y me cuenta la historia, o sea, un proyecto de recuperación y transformación de un territorio. Forestales, ingenieros, ¿entendéis, no? Empresas, turismo, empresas. Entonces, cuando me llamó la directora general, me dijo: es que, bueno, usted es total. Y yo, la única cosa que le dije fue: mira, te voy a decir que sí, solo porque alguien que quiere recuperar y transformar ha llamado a una bibliotecaria. Entonces, que quede claro que no tengo ni pecolera idea de lo que vamos a hacer, pero solo porque alguien... Y ahí, en esa... O sea, os comparto la reflexión, porque eso al final es un consejo asesor de participación ciudadana para o sea, son gente de la comarca. También tenemos como miedo de no ser expertos o de no poder... ¿Me entendéis lo que quiero decir? A veces decimos: ¿yo qué voy a aportar ahí? No tengo ni idea, ya aprenderé, ¿no? Como le decía a Teresa, no tengo ni idea, pero ya aprenderé, ¿no? O sea, y esta abrirte, o sea, que no sé cómo, y eso lo tengo que averiguar, no sé cómo llamaron a Fesavid para preguntar por mí, cuando podían haber llamado a mi tío, que está en el PSOE. O sea, ¿me entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, eso es súper importante. Por visibilidad. Eso es súper importante. Y que no nos vean como el teórico. A mí unas me van y otras me vienen, a veces nos reímos muchísimo con esto, porque la que representaba en este espacio que os decía del registro de entidades ciudadanas y en los distritos era yo. Y tiene su yin y su yang, porque dicen: oh, sí, no parece archivera. Digo: ¿pero tú qué piensas que es un archivero? Claro, no sé, pues no sé si por cómo hablo, cómo me expreso. Claro, soy como la pintas y al mismo tiempo soy archivera. Y eso a veces debería darnos una... Claro, después así me va, entre archiveros igual no soy suficientemente archivera y soy demasiado informática, no sé. Este híbrido, seré líquida también como anfibio. Pero sí es cierto que ellos a veces no se quedan con todo. Y recordaré siempre cuando con esto de lo de la calle de Palmira Villa, ya lo sabía que conocían, porque Palmita fue, vamos, una persona muy relevante en la ciudad, se esforzó muchísimo, era sumamente cercana. Ana Herrero, que fue la que la sustituyó, pues más de lo mismo, eran personas que pisaban el territorio, incluso más allá de la profesión. Y en mi caso, aunque estoy allí medio adoptada, y soy como la de la Gipro. Entonces, en parte, bebes de esa herencia intergeneracional, pero vas sumando a otros perfiles, ¿no? Y, por ejemplo, había un chaval que estaba en una asociación que, digamos, que era el que estaba dando aporte a la participación ciudadana. Y cosas que a veces, se lo digo mucho a los conocidos, hay que tener cuidado con lo que decimos y dónde, porque tú sueltas cosas con alegría y pasan los meses o los años y te vuelves a encontrar a una persona que en un foro como este en el que estamos aquí ahora, tú soltaste una cosa con total frescura, sin pensar la dimensión. Y con eso que os decía de la importancia de documentar la participación, resulta que este chaval estaba haciendo una tesis, un trabajo de fin de grado o de máster sobre participación ciudadana. Y él era el motivo por el que él estaba en las actividades de los distritos. Y me dijo que es que aquello que había dicho yo de lo de documentar la participación y que todo que acababa transformado en el mismo informe que hubiese hecho el técnico de urbanismo de la materia que fuese, a él aquello que lo dejó. Y cada vez que me encuentro a Pelayo me vuelvo a decir: madre mía, fue como una epifanía. Y digo, pero qué peligro, pero al mismo tiempo es lo que tú dices. No sé si por estas prisas, prisas de los tiempos, que no tenemos tiempo para estar en todo, pues en mi caso porque confluye la parte personal con la profesional y eres archivero 24/7 en mi caso. Estás viendo una serie y ves archivos también y tú ves bibliotecas, ¿no?
Pero sí es cierto que al final determinados temores o si sales es lo que te devuelven. Vamos, yo todos los disgustos que me da la organización para la que trabajo me lo acaban compensando todo este tipo de interacciones. Y siempre que puedo, igual por eso me habéis llamado, siempre que puedo intento trasladárselas a nuestros profesionales. Y sí pasa, ¿eh? Y después a veces parece que solo tenemos que ir por la vía formal. La pandemia también nos lo ha parado, pero éramos famosos por esas excursiones de archiveros que hacíamos a visitar a los colegas de otros sitios. Al final, en el momento que tejes la red personal, lo profesional enseguida aflora, pero ese sustrato de la emoción no es tan irrelevante como pudiera parecer. Y es en una necesidad de repente en esto de los incendios y tu pueblo, este muchacho que estaba con un TFM que yo no tenía ni pajolera idea y de repente el convivir genera muchísimas inercias y después que habrá mucha inteligencia artificial. Y esto sí que es un negocio que no perdemos, ahora que hay como tanta preocupación. El hecho de que interactuemos con la sociedad, ya os decía al principio, somos archivo, nos gusta o no, después lo atenderá, pero desde lo nuestro particular a las organizaciones y al final en esa vida orgánica, ¿no?, va también todo esto. Creo que xa non temos tempo para máis, non sei se hai algunha pregunta así de última hora brevísima. Sí, claro, pues venga. No, yo solo quería decir que se me había olvidado y creo que es muy importante y en relación a todo esto emocional, con todo lo que pasamos en Oviedo y todo lo demás, la Federación de Asociaciones Vecinales este año premió, bueno, por un lado a los sanitarios, que creo que muy reconocido, pero por otro lado al personal de bibliotecas. Fue un premio que recogimos con todo el cariño porque venía de la propia ciudad, ¿no?, de la gente. Bueno, total, que yo tuve que ir a hablar allí, también cuando marchó el concejal tampoco me saludó. Bueno, ahora me empieza a saludar otra vez, pero bueno. Y os recomiendo que leáis hoy un artículo que sale en El País de Antonio Muñoz Molina, que recomienda un libro que parece ser que se va a publicar en castellano, pero bueno, que está ahora en inglés, de un análisis de la administración. Y una de las frases es que sobran políticos y asesores. Yo es que estoy de acuerdo y faltan profesionales. Es que lo leí por la mañana y se me había olvidado citarlo, pero creo que lo debéis de leer, sí. Nada, gracias. Pois moitas gracias a todas e, se non me equivoco, creo que ahora imos proceder ao peche das xornadas. Así que, gracias. Bueno, tocoume a min pechar a xornada de hoxe. En primeiro lugar, agradecervos a todos e todas as que estades aquí. Temos que agradecer a todas as persoas asociadas a Abamaz Galicia que durante todos estes anos permitiron que chegásemos a cumprir 40 e algo máis, e esperemos que a xente que aínda non forma parte da asociación se achegue. E evidentemente todos os que estábamos aquí, ou casi todas, somos asociacións moi pequenas ou relativamente pequenas, ainda que podemos ter determinado impacto profesional, e para iso é necesario tamén que nos agrupemos todos baixo un paraguas, e neste caso creo que o traballo que estamos facendo dentro de FESAVID, de xuntarnos todos, estamos facendo un traballo que revirte despois no conxunto de cada unha das asociacións, pero que tamén nos dá presencia e importancia a nivel estatal e a nivel internacional. E ademais é un traballo necesario para traballar internamente na profesión, pero para traballar nesa advocacy, nesa defensa ante os políticos da realidade das nosas profesións e da realidade dos servizos nos que traballamos. Por outro lado, tamén hai que citar que aquí estábamos eso que se chamou como Alianza do Norte, que temos que agradecerlle a xente de APEI, non vexo a Chelo. Aí está, que ese invento. Claro, evidentemente, como non temos recursos suficientes para convidar a todas as asociacións, nos invitamos isto de Alianza do Norte para intentar facer estes encontros conxuntos desde o ano 2019 co aniversario da APEI. Este ano pasado
que co aniversario da Lei de Bibliotecas se organizou Aldee en Vitoria, que mandamos a Sofía, que creo que está por aí tamén, como representante de Bamaz, e este ano nos tocaba a nós porque ademais queríamos facelo de maneira que tamén coincidise coa celebración do noso aniversario, non? Pois grazas a todos e todas por vir, por acompañarnos, por estar aquí. E das conclusións que podo tirar eu agora así brevemente do que levamos falado hoxe, eu vexo que hai, dentro da democracia e participación en arquivos e bibliotecas, hai dúas facetas diferentes, ou estamos falando de dúas cousas distintas. Por un lado, o noso traballo como profesionais e como asociacións, fundamental para defender que haxa servicios públicos de calidade, que haxa que sexamos garantes deses dereitos que citaba da cidadanía, que citaba Alicia, e, sobre todo, que presionemos as administracións para tirar por aí. Eso a nivel profesional. E logo está o noso, a nivel asociativo e a noso nivel profesional, dentro dos nosos servicios que traballamos, é abrir eses servizos á cidadanía. É dicir, permitir que dentro se traballe nesa defensa dos dereitos, acabar coa censura, fomentar a liberdade de expresión, facilitar a lectura deses documentos como citaba Fátima, que me gustou moito porque nunca tiña lido ou escoitado o de lectura fácil desde os arquivos e nas bibliotecas, que me parece fundamental porque, igual que facíamos antes a interpretación, que decías ti, esa traducción dos BOEs, dos DOGAs, todos os boletins oficiais ou das sentenzas xurídicas, que a mí me parecen totalmente incomprensibles, e a chegar á interpretación desa documentación e cidadanía é un traballo noso tamén, non? E temos que tirar por aí. E, por último, ese traballo que temos na defensa deses dereitos e liberdades que toda a cidadanía debería ter e que aínda non conseguimos, e precisamente nesa linguaxe que utilizan os políticos e a administración non facilitan que exista esa participación cidadá, e ese é o noso traballo. E creo que con eso conseguiríamos, polo menos, poder estar nuns servizos donde a cidadanía pudese participar e colaborar connosco. Grazas.